Ahora sí. Listo, chicos, vamos a comenzar con la clase de hoy. A ver, hoy vamos a ver el tema de lo que es la Confederación Perú-Boliviana. En cuanto a los antecedentes, no tenemos el gobierno de Salaverry, que no va a durar más que algunos meses, ¿no? A un año del abrazo de Martín Guayo, Orbegoso tuvo que afrontar la sublevación de Salaverry, que va a ser el 22 de febrero de 1835, desde el Real Felipe. Tras esta sublevación, Salaverry se va a proclamar jefe supremo de la República. Va a ser un fugaz gobierno, estableció la pena de la horca y el azote a través del tribunal llamado Comisión de la Acordada para combatir la delincuencia. En el aspecto externo, el ideólogo de la Confederación se enfrenta, ¿no?, al autoproclamado gobierno de Salaverry, ¿no? El ideólogo va a ser Santa Cruz, ¿no? Y aquí vamos a ver una cooperación de Bolivia, ¿no? Así que Santa Cruz va a pedir ayuda, ¿no? Bolivia pide ayuda a Santa Cruz. ¿Quién va a entregar después el poder al Perú? Santa Cruz aceptó apoyar a Orbegoso y es durante las conversaciones entre ambos presidentes que deciden unir Perú con Bolivia, con el nombre de la Confederación Perú-Boliviana. A este proyecto se opuso Salaverry, ¿no?, quien decretó la guerra a muerte contra Santa Cruz. Santa Cruz avanzó de Bolivia hacia Cusco, donde Gamarra estaba ya acorralado, quien en vista de la alianza Santa Cruz-Orbegoso decidió aliarse con Salaverry. En la batalla de Yanacocha, el 13 de agosto del 1835, las tropas de Orbegoso derrotaron a Gamarra, quien fue desterrado a Costa Rica. En febrero de 1836, en Muchumayo, se logra la victoria de Salaverry sobre las tropas bolivianas a cargo de Vallivian, pero no dan la retirada. Finalmente, en la batalla de Socabay, el 7 de febrero del mismo año, el ejército boliviano inicia la retirada, por lo cual no Salaverry va tras ellos. Y en este acto, Salaverry va a ser asesinado, ¿no? Va a ser apresado y luego asesinado en la plaza de armas del equipo. En 1828 se había prescrito el artículo 2, en el cual decía: la nación no será patrimonio de persona o familia alguna, ni admitía con otro estado, unión o confederación que supusiera su independencia. Para eso, para crear la confederación, se va a crear una nueva constitución en 1834, donde va a decir que la nación independiente y no puede ser patrimonio de persona o familia, ¿no?, alguna. Obviamente sin añadir la parte final, ¿no? De esta manera, Santa Cruz podía realizar su plan de federación de Perú y Bolivia, para lo cual va a convocar a 3 asambleas, una en Sicuani, otra en Huaura y otra en Tapacari, ¿no? Cada una representando una parte del Perú. La parte del sur del Perú fue en Sicuani, en Huaura la parte norte y en Bolivia la parte de Tapacari. Por decreto del 28 de octubre del mismo año, del 36, se declaró establecida la Confederación, donde Santa Cruz va a ser el máximo gobernante. Una vez asumió el poder, Santa Cruz decretó las siguientes disposiciones. El gobierno general debe estar a cargo de un protector por 10 años con derecho a reelección. En este caso, Santa Cruz.
un presidente debe haber por cada república confederada, ¿no? El Estado norperuano, el Estado surperuano y Bolivia, cada uno con su propio gobernante. El Poder Legislativo General debería reunirse cada 2 años por 50 días. Cada república debería tener al menos un puerto para mantener el comercio, ¿no?, con naciones extranjeras. Hay que recordar que para entonces Bolivia tenía salida al mar en la zona de Antofagasta. Y también decretó, ¿no?, el Código Civil y Penal de enjuiciamiento y reglas de tribunales, y alentó los servicios de instrucción y de beneficencia. En el aspecto económico decretó, ¿no?, los puertos libres como el de Paita para el Estado norperuano, del Callao también para el Estado norperuano, el de Arica para el Estado surperuano y el de Cobija para Bolivia. Se buscaba el fondo, ¿no?, de incentivar al Callao y frenar el desarrollo de Valparaíso. Ese decreto lo complementó con otro a la letra que decía: todo barco después de tocar los puertos de la Confederación, ¿no?, va a grabarse sus mercancías con mayores. Lo que va a suceder es de que se van a bajar los impuestos arancelarios para que así sean más atractivos los puertos de la Confederación. La oposición, ¿no?, en ese caso puede ser a cargo de Gamarra, van a estar desde Chile, ¿no?, donde el general Ramón Freire intentó una sublevación de libertad. El gobierno de Chile, liderado por Joaquín Prieto, y su ministro chileno, Diego Portales, se había convertido en el mayor enemigo de Santa Cruz, así como los peruanos exiliados en Chile, Gutiérrez de la Fuente, Ramón Castilla, Vivanco, Gamarra, Felipe Pardo y Aliaga. Y así se van a comenzar a realizar las campañas restauradoras, las cuales van a ser dos, ¿no? El tirano Rosas gobernaba Argentina en aquellos años y ofreció ayuda a Portales para destruir la Confederación Peruano-Boliviana, y él declaró la guerra a Santa Cruz. La primera campaña restauradora, ¿no?, va a comenzar el 15 de septiembre de 1837. Donde llegar a Valparaíso, el Ángel Encalada recibió muestras de hostilidad, y días después el repudio del gobierno chileno por la firma del Tratado de Paucarpata en Bolivia, donde Chile perdía contra la Confederación. La segunda campaña salen de Coquimbo, dirigidos por Manuel Bulnes, con 5.400 hombres rumbo al Perú. La primera batalla, ¿no?, va a ser donde derrotan Orbegoso y ocupan Lima. Gamarra se proclama presidente, y la última batalla fue la de Yungay, donde fuerzas de la Confederación van a ser derrotadas. Antes de la derrota de Yungay, Bolivia se había sublevado el general José María Velasco, mientras que Santa Cruz huía hacia Lima y luego hacia Arequipa, porque Lima había sido tomada por los chilenos. Con apoyo británico, Santa Cruz va a huir a Ecuador y en 1843 retorna a Bolivia, donde fue apresado y exiliado. Luego de estos hechos se va a convocar el Congreso de Huancayo, donde se va a firmar el fin de la Confederación, ¿no?, siendo esta constitución la quinta en la República del Perú. Para hacer una retroalimentación, Salaverry va a llegar al poder en 1835, ¿no? Él no va a querer la Confederación y va a perder en las batallas,
Y en el 36 se va a establecer la Confederación Perú-Boliviana. En 1837 se va a dar la primera expedición restauradora, ¿no? Siendo exitosas finalmente. Y en 1839 se da la batalla de Yungay, con lo cual se va a acabar la Confederación Perú-Boliviana. Bien, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta que haya? ¿Consultas, preguntas al respecto? ¿No? ¿No hay consultas, no hay preguntas? No hay preguntas. Ok. Vamos a pasar a desarrollar esto de acá que está en el libro y luego vemos el video. A ver, ¿por qué se creó la Confederación? Va a ser porque se buscaba que tanto Perú como Bolivia destaquen en la región. Ya se buscaba eso, ya que cada uno por su parte no lo podía hacer. Dos, ¿quiénes fueron los principales opositores de Orbegoso? Va a estar Gamarra, ¿no? Va a estar Salaverry, Ramón Castilla y otros más. ¿Ya? ¿Cómo se llama el protector de la República, perdón, de la Confederación Perú-Boliviana? Santa Cruz. ¿Y por qué Chile declaró la guerra a la Confederación? Porque lo veía como un peligro hacia su economía y comercio. Bien, chicos, a ver, les doy 2 minutos para que tomen nota de esto, ¿ya? Luego pasamos a ver el video.
Bien, chicos, voy a presentarles el video para que la vean con atención. Ya esa es la idea, que lo vean con atención. ¿Ya? Chicos, ahí les comparto el video. Espero que no se acomoden. ¿Sabías que, antes de la confederación que llevó a cabo el mariscal Andrés de Santa Cruz, ya existía la idea de unirnos con el Perú en un solo país? En este video te explicaremos qué fue lo que pasó para llevar a cabo este suceso histórico. Los países sudamericanos fueron creados a partir de la división política española, la Real Audiencia de Charcas, en el Alto Perú, y el territorio de la Audiencia de Lima, en el Bajo Perú. La Real Audiencia de Charcas tenía su sede en Chuquisaca, que junto a Potosí concentraba la mayor cantidad de realistas. Casimiro Olañeta era un político astuto y manipulador, que cambiaba de bando de acuerdo a su conveniencia. Al ver que la guerra de la independencia llegaba a su fin, traicionó a su tío el general Pedro Antonio Olañeta, último jefe militar realista del Alto Perú, y se puso a órdenes del mariscal Antonio José de Sucre, quien lo nombró su ayudante. Cuando Sucre llega a la audiencia de Charcas, respetó la soberanía y deseos del pueblo altoperuano y llama a elecciones para que estos decidan unirse al Bajo Perú o a las Provincias Unidas del Sur, hoy Argentina. Elecciones que fueron manipuladas por Olañeta. Los altoperuanos desechan la idea de pertenecer a las Provincias Unidas del Sur, debido a los atropellos que estos realizaron con sus ejércitos auxiliares en la Guerra de la Independencia y apoyaban más la idea de unirse al Bajo Perú. En el debate de la Asamblea, el representante de la provincia de La Paz defiende la idea de unión con el Bajo Perú debido a que Charcas carecía de suficientes recursos económicos y especialmente de un buen puerto de mar, y que los dos Perú se complementaban uno a otro y podían ser una nación poderosa. Concluyendo la votación, con 0 votos por unirse a las provincias del sur, 2 votos por unirse al Bajo Perú y 46 votos por la independencia de Bolivia. Esta práctica de intrigas y traiciones continuó durante los primeros años de vida del país. La creación de Bolivia fue producto de 16 años de lucha por la independencia, que era dirigida por los veteranos de guerra, mestizos, indígenas, criollos honestos y españoles patriotas, que fueron traicionados por una clase deshonesta que usurpó sus logros y los dio la vuelta para su propio beneficio. El mariscal Andrés de Santa Cruz, héroe de la batalla de Quito que dio la independencia al Ecuador, tomó las ideas de los veteranos de guerra de unir el Alto y Bajo Perú en una gran nación. Agustín Gamarra del Perú favorecía estas ideas, siendo la principal diferencia entre ambos el control político de la unión. Santa Cruz proponía una confederación perú-boliviana de 3 estados y Gamarra la creación de un solo estado integrando Bolivia al Perú. Tras la independencia, en Perú se vivían épocas de guerras internas entre diferentes caudillos que se peleaban por el poder. En 1833, el general Luis José de Orbegoso era elegido presidente provisorio del Perú, pero siguieron los problemas internos, enfrentando a Bermúdez y a Gamarra en la guerra de 1834. Posteriormente, alegando la cefalía en la que se había quedado el poder a causa del viaje del presidente provisional hacia el sur, el general Felipe Santiago Salaverry se autoproclamó como jefe supremo de la República, desconociendo a Orbegoso. El general Gamarra, que se encontraba desterrado en Bolivia, y el general Andrés de Santa Cruz planeaban ante la crisis en Perú una confederación entre ese país y Bolivia. Para esto, Gamarra se comprometió a ingresar al Perú por Puno y ocupar el Cusco para comenzar el plan. Por su parte, Santa Cruz se comprometió a obtener el apoyo de Arequipa y la eliminación de Orbegoso. Alarmado por la presencia de Gamarra en suelo peruano, Orbegoso solicitó el auxilio de Bolivia. Santa Cruz se mostró interesado en esta propuesta, que le pareció muy ventajosa, y decidió entonces dejar de lado sus tratativas con Gamarra, que se enfureció con el giro tomado por Santa Cruz, y se alió con Salaverry para hacer frente a la invasión boliviana, siendo el primero en salir en campaña. Pero Santa Cruz lo derrotó en la batalla de Yanacocha el 13 de agosto de 1835, y Gamarra fue tomado prisionero, siendo
siendo deportado. Posteriormente, Santa Cruz derrotaba a Salaverry en la sangrienta batalla de Socabaya el 7 de febrero de 1836. Salaverry fue apresado y fusilado en Arequipa, y Santa Cruz, con amplios poderes, pudo al fin empezar a edificar la Confederación Perú-Boliviana. Para la creación de la Confederación se procedió a establecer congresos constituyentes en cada uno de los 3 estados funcionales en las ciudades Huaura, Norperú, Sicuna, Sudperú y Socabaya, Bolivia, quienes acordaron que tendrán su propio gobierno pero que estarán sujetos a la autoridad del gobierno general, quien se encargaría de las funciones diplomáticas, militares y económicas. La Asamblea de Sicuani se establece con fecha de 16 de marzo de 1836, de la cual participaron diputados de Arequipa, Ayacucho, Cusco y Puno, quienes en fecha 17 de marzo de 1836 declararon solemne independencia del Estado subperuano. Con su capital Tacna se eligieron los símbolos patrios y declararon a Andrés de Santa Cruz como protector del Estado. En fecha 3 de agosto de 1836 se establece la Asamblea de Huaura con los diputados de Amazonas, Junín y La Libertad y Lima. El 6 de agosto aprueban la Constitución del Estado norperuano, la cual se promulga el 11 de agosto por el entonces presidente de la República Peruana, Luis José de Orbegoso. En Bolivia se había celebrado el 21 de junio de 1836 una sesión especial del Congreso de Tapacarí, que autorizaba a Santa Cruz a completar el proyecto de la Confederación, a la cual Bolivia ya se había adherido a la ley el 22 de julio de 1835. Asimismo, se solicitó la autorización para usar el título de Protector Supremo de los Estados norperuanos y de la Huaura, así también la designación de los integrantes del Congreso plenipotenciarios peruanos y bolivianos, quienes fijaron las bases administrativas de la Confederación. Andrés de Santa Cruz declaró establecida la Confederación Perú-Boliviana por decreto, dado en Lima el 28 de octubre de 1836, con todos los elementos legales que le otorgaron los 3 estados, Norperú, Surperú y Bolivia. El 18 de abril de 1837 se inauguró el Congreso de Tacna, con la presencia de 9 delegados, quienes firmaron el documento llamado Ley Fundamental de la Confederación Perú-Boliviana, conocida como el Pacto de Tacna, dejando establecidas las bases políticas de los 3 estados el 1 de mayo de 1837. Es entonces que el 9 de mayo del mismo año, la Confederación fue oficialmente promulgada, y ese mismo día Santa Cruz tomó el poder como supremo protector de la Confederación, quedando Orbegoso como presidente del Estado norperuano. El gobierno de la Confederación Perú-Boliviana fue acordado en la Ley Fundamental de 1837, con la debida aprobación del Supremo Protector Andrés de Santa Cruz, con una confederación de sistema republicano con estados autónomos. El gobierno de la Confederación Perú-Boliviana estaba conformado según la división de poderes. La jefatura del gobierno estaba a cargo del protector. El poder ejecutivo general residía en el protector, además jefe de Estado, de gobierno y general de las Fuerzas Armadas, y en el Consejo de Ministros. El poder legislativo general residía en un Congreso bicameral representativo. El Poder Judicial General, por su parte, residía en una Corte superior a las Cortes Supremas de las repúblicas conformantes. Las atribuciones del Estado confederal estaban expresadas en la Ley Fundamental. Todas las otras atribuciones estatales residían en los estados miembros dentro de su jurisdicción. Durante los primeros años de vida independiente, el Perú adoptó un modelo económico llamado nacionalismo económico, que se expresaba en el proteccionismo, rechazaba la incursión extranjera en la economía nacional. Se elevaron los aranceles, en algunos casos hasta el 200%, para productos agrícolas provenientes de las economías centrales. El librecambismo tuvo época primaveral en el gobierno del general José Luis Orbegoso y alcanzó su apogeo durante la Confederación Perú-Boliviana, siendo en este último periodo donde se intentará seriamente implementar un libre comercio con las potencias como Estados Unidos y Gran Bretaña.
El presidente Orbegoso había sentado las bases económicas del proyecto liberal al anular el Tratado de Preferencias Arancelarias que había firmado en el gobierno del general Salaverry con el gobierno chileno, porque perjudicaba la apertura comercial y la supremacía del Callao. El Estado chileno era conservador y el desarrollo de un proyecto liberal en uno de sus vecinos más próximos y con quien mantenía vínculos comerciales recíprocos era inconcebible. Por eso promovía que la apertura comercial fracasara interviniendo en las decisiones internas del Perú. El Reglamento de Comercio para el Estado Sotoperuano promulgado por Santa Cruz expresa la preocupación por el mejoramiento de los puertos del Estado Confederado para que estos puedan competir con Valparaíso, que había modernizado sus instalaciones a fin de dominar el Pacífico Sur. Por lo tanto, el reglamento de libre comercio estaba dirigido no solo a modernizar los puertos peruanos, sino también a quebrar la hegemonía naciente del pueblo chileno, por lo cual se otorgó otros beneficios tributarios a todos los barcos que anclaran en los puertos del Estado Confederado sin haber tocado algún puerto en el Pacífico. El ejército de la Confederación Perú-Boliviana fue un cuerpo integrado por los soldados de los estados de Bolivia, Norperú y el Surperú. El reclutamiento y unificación militar empezó antes de la Constitución. El nuevo país contaba con un ejército organizado e instruido. Este ejército basaba su disciplina, instrucción y tácticas militares en el modelo napoleónico. En su tiempo, el ejército de esta nación fue uno de los mejores de América. El proyecto confederado del general Andrés de Santa Cruz buscó generar un desarrollo económico liberal. Sin embargo, encontró una fuerte oposición de diversos sectores. El primero, encabezado por el general Gamarra, quien se opuso rotundamente al proyecto liderado por Santa Cruz, porque tenía un propio donde Bolivia estaría bajo la influencia del Perú, y no al revés, como en el proyecto de Santa Cruz. En Bolivia, había algunos sectores a los que les molestaba que Perú se dividiera en dos, porque en cualquier toma de decisión serían 2 contra 1. En Perú, la idea de la confederación era popular en el estado surperuano, pero en el estado norperuano se notaron desde un principio síntomas de resistencia contra el nuevo orden de cosas. Inicialmente, la idea de unificar la nación peruana fue bien recibida en la Confederación Argentina, pero uno de los principales motivos para que la Confederación Argentina declarara la guerra fueron las disputas territoriales de Tarija entre Bolivia y Argentina, además por la simpatía y apoyo que mantenía el Andrés de Santa Cruz hacia el puerto unitario argentino que incursionó en tierras confederadas argentinas desde el sur de Bolivia. Rosas sospechaba que Santa Cruz usaba a los unitarios en alianza con el presidente uruguayo Fructuoso Rivera para apoderarse de las provincias del noroeste argentino, dado que ya lo había hecho en el Perú. En septiembre de 1836, el agente confidencial chileno, Francisco Javier Rosales, le mostró a Rosas documentos que confirmaban los rumores de que el unitario Juan Galo Lavalle estaba en tratos con Santa Cruz para constituir un estado entre Argentina y Bolivia. Las causas de los conflictos fueron la rivalidad comercial entre Chile y Perú, el no pago a Chile del préstamo hecho a Perú durante la Guerra de la Independencia, el crecimiento de la Confederación amenazaba la independencia de otras repúblicas americanas, la acusación contra Santa Cruz con la muerte de Diego Portales y que el Perú bajo la influencia de Santa Cruz había motivado una guerra civil en Chile, prestando naves peruanas para desestabilizar su gobierno. La expedición Freire fue una incursión armada del general y exdirector supremo chileno Ramón Freire para derrocar al gobierno conservador de Joaquín Prieto a mediados del año 1836. Partió desde el Perú a Chile con los buques de guerra, el Orbegoso y el Monteagudo. Al llegar, la sublevación fue aplacada y la expedición falló. Ante este suceso, se acusó a Santa Cruz de ser el promotor, por lo que en represalia de esta supuesta ayuda peruana, el gobierno chileno envió 2 buques de guerra, que de manera sorpresiva secuestraron a 3 barcos de la flota peruana anclados en el Callao la noche del 13 de agosto de 1836. El ministro Diego Portales había advertido lo peligroso que sería para Chile una unión de Perú y Bolivia en un gran estado. De hecho, a la guerra contra la Confederación
La llamó la Segunda Lucha por la Independencia de Chile. En 1836 escribió lo siguiente: la Confederación debe desaparecer para siempre jamás del escenario de América, por su extensión geográfica, por su mayor población blanca, por las riquezas conjuntas del Perú y Bolivia, apenas explotadas. Ahora, debemos dominar para siempre en el Pacífico. Esta debe ser su máxima obra, y ojalá la de Chile para siempre. Diego Portales, que veía la Confederación como una amenaza para la soberanía no solo de Chile, sino también de Ecuador y Argentina, consiguió finalmente que Chile le declarara la guerra a dicha nación a finales de ese año. Sin embargo, tal conflicto no era entendido ni apoyado por la población ni por varios políticos, y hasta el mismo presidente Prieto no estaba del todo convencido. Mientras se preparaba la primera expedición contra la Confederación, estalló una insurrección en Quillota, en la región del Valparaíso. Diego Portales fue apresado ya que los rebeldes no estaban de acuerdo con ir a la guerra con Perú. Ese motín fracasó, pero Portales fue asesinado por los insurrectos. Fue el cuerpo militar formado por la Alianza de las Fuerzas Terrestres y Navales de Chile y el Ejército Restaurador del Perú, ejército del Estado norperuano conformado por militares peruanos contrarios a la Confederación, nombrando como su general en jefe a Manuel Bulnes Prieto con el objetivo de restaurar la situación limítrofe anterior a la Confederación. Ante la inminente guerra, Santa Cruz trata por todos los medios de evitarla. Primero quería consolidar la Confederación, pero para los atacantes era muy importante desestabilizarla cuanto antes con una guerra. Portales y Rosas querían formar una alianza por su enemigo común. Fue entonces que el 26 de diciembre de 1836, Chile declaró la guerra a la Confederación y Argentina el 19 de mayo de 1837. Portales se molestó por el retraso de la declaración de guerra por parte de Rosas y la alianza queda en suspenso. Argentina actuó de forma separada. En agosto y septiembre de 1837, simultáneamente ambos países atacan a la Confederación y Santa Cruz se ve obligado a dividir sus tropas. Las operaciones comenzaron en agosto de 1837, cuando las tropas confederadas peruano-bolivianas invadieron la mayor parte de la provincia de Jujuy, la Puna de Jujuy y el norte de la provincia de Salta, continuando con una serie de combates y escaramuzas entre ambas fuerzas, todos ellos sin resultados concluyentes. En mayo y junio de 1838, el ejército confederado derrotó a las tropas de Rosas en una serie de encuentros menores, siendo la más importante el combate de Montenegro, que provocó en la práctica retirada argentina de la contienda, que a partir de entonces mantuvo una postura defensiva. Con la intención que Portales les había dejado, el ejército partió desde Chile el 15 de septiembre de 1837, a una expedición militar con poco más de 3.000 soldados, al mando del general Manuel Blanco Escalada, con destino y fines de invadir el territorio confederado, llegando a las costas de Arequipa a principios de octubre del mismo año. Estando en el interior, la situación no fue la que esperaban, pues no se produjeron pronunciamientos a su favor, ni les fue suministrado apoyo de ninguna clase. El error fue desembarcar en Arequipa, que era partidaria de la Confederación, el mismo error cometido por Salaverry el año anterior en la batalla de Socabaya. Fue entonces que las tropas de Santa Cruz llegaron con alrededor de 5.000 hombres, cercando a los invasores. Luego Santa Cruz envió una nota a Blanco Encalada proponiendo el inicio de las conversaciones de paz, lo que éste aceptó solicitando garantías para sus tropas y para Chile. De esta forma celebraron el 17 de noviembre de 1837 el Tratado de Paucarpata. Chile se comprometía a devolver los barcos apresados en el Callao. A cambio, se le permitió a Blanco Encalada reembarcarse con todo su ejército y equipo de campaña, siendo este el más grande error de Santa Cruz. El gobierno inglés fue puesto como garante del cumplimiento del tratado. Sin embargo, el presidente de Chile, Joaquín Prieto, desconoce el tratado. Santa Cruz hace saber esto a la Cancillería británica, pero estos le responden que solo podían intervenir si los gobiernos de ambos países piden su mediación. Durante la segunda expedición
expedición restauradora, el presidente del Estado norperuano, Luis José de Orbegoso, declaró la independencia del Estado norperuano, provocando la primera sucesión importante contra la Confederación. Santa Cruz logró mantener al Estado rebelde como una república autónoma al ponerlo en contra de los aliados restauradores, provocando la inminente invasión del norte confederado. El 21 de agosto de 1838 tuvo lugar la batalla de Portada de Guías, que permitió la ocupación de Lima por el ejército restaurador comandado por Bulnes. A este primer éxito bélico de los restauradores le sucedieron en enero de 1839 el combate naval de Casma, corsarios franceses mandados por el capitán Blanchet y que luchaba por la Confederación fueron derrotados por la Armada de Chile, guiada por el capitán Roberto Simpson. Posteriormente el ejército de Santa Cruz fue completamente derrotado por el ejército restaurador en la batalla de Yungay. El ejército confederado había avanzado hasta situarse en Yungay el 20 de enero de 1839. Esperaban resistir la ofensiva enemiga, parapetadas en el cerro de Pan de Azúcar y en la orilla meridional del río Ancash. Pese a lograr la desbandada de una parte del ejército restaurador, finalmente una contraofensiva dirigida por Ramón Castilla provocó la derrota confederada. Una de las causas de la derrota de Santa Cruz fue que los generales bolivianos Vallivian y Velasco se habían amotinado junto con batallones bolivianos de reserva, abandonando el campo de batalla. También el coronel Guilarte, que tenía al mando 700 soldados, había abandonado su posición sin realizar ningún disparo. Una insigne traición estallada en los críticos momentos del combate ha sido un desgraciado acontecimiento que nos priva hoy del triunfo. La derrota significó la desintegración de la Confederación y el exilio de Santa Cruz en Guayaquil, Ecuador. Gamarra prosiguió con su proyecto de unificación y es así como sucede la guerra entre Perú y Bolivia. La muerte de Gamarra en Ingabia en 1841 provocó la retirada de su ejército de Bolivia y permitió que las tropas bolivianas del general José Vallivian ocuparan el territorio peruano hasta Tarapacá. No obstante, al no contar los bolivianos con tropas suficientes para poder mantener una ocupación prolongada y tras sufrir varias derrotas, ambos contendientes se vinieron a firmar una paz en 1842, previa mediación del ministro plenipotenciario peruano José Antonio de la Valle. Existieron varios errores cometidos antes y durante de la existencia de la Confederación Perú-Boliviana, que fueron marcando el camino a su disolución, así como El mariscal Andrés de Santa Cruz, al igual que sus antecesores y los posteriores presidentes de Bolivia, recibieron el apoyo y consejo de los usurpadores de la clase deshonesta, que acostumbraban apoyar y derrocar al presidente de turno, manteniéndose en el poder a través de sus intrigas, logrando convencerlo para traicionar al principal partidario de la unión entre el Alto y Bajo Perú, sobreponiendo sus ideas y pretensiones por encima del objetivo principal, que era consolidar una gran nación junto a Gamarra. Lo que debió de haber hecho es continuar con el plan que elaboró con Gamarra, exiliar o ejecutar a todos los miembros del anterior régimen de gobierno, a fin de rodearse de partidarios de la Unión, acordando con Gamarra un gobierno que sea aceptado por peruanos y bolivianos. El mariscal Andrés de Santa Cruz, al inmiscuirse en los problemas políticos y disputas internas, además incursionando en tierras confederadas argentinas desde el sur de Bolivia, provocó un recelo al nacimiento de esta nueva nación. Lo que debió haber hecho es optar una posición neutral e imparcial ante los conflictos internos en Argentina y no invadir el norte de ese territorio a fin de consolidar buenas relaciones internacionales con este país. Al imponer la estructura de 3 estados, provocó la oposición del Estado norperuano al dividir solamente al Bajo Perú y dejando el territorio del Alto Perú intacto. Lo que debió haber hecho es crear un Estado norperuano, un Estado surperuano, un Estado mixto entre las provincias del sur del Perú y el norte de Bolivia, como La Paz, Oruro y Potosí, creando un cuarto Estado al sur de Bolivia, con el resto de las provincias, evitando la oposición de ambas naciones y logrando un equilibrio de poder entre los 4 estados nacientes.
además de lograr anexar los puertos de Arica e Iquique en el tercer estado, creado que era en la zona con mayor apoyo a la Confederación. El mariscal Andrés de Santa Cruz comenzó con su política de libre comercio antes de lograr el desarrollo de la infraestructura de los puertos y de sanar la economía interna del Estado peruano, que se encontraba en una total anarquía con empleados sin pagos. Las contribuciones o no eran pagadas en su totalidad, o los recaudadores no anotaban esos pagos, o los subprefectos no enviaban a la administración central los fondos que tenían a su cargo. Además de provocar con este cambio radical la oposición de los conservacionistas, conflicto que trascendió las fronteras cuando anuló el Tratado de Preferencias Arancelarias firmado con el gobierno chileno, dando a este un motivo más para la guerra. Lo que debió hacer era solucionar los aspectos económicos internos, mejorar los puertos cuando la economía local estuviera estable y la corrupción de los recaudadores corregida tendría el apoyo necesario para abrir el libre mercado y después consolidar su gobierno y aplacar las revueltas internas. Podría anular el tratado con Chile, ya que no podría tomar ninguna represalia. El general Blanco Encalada poseía una fuerza de entre 3.000 a 3.200 hombres y el general Santa Cruz poseía un ejército de alrededor 5.000 soldados. Además, bloqueó las comunicaciones y abastecimientos del enemigo, logrando así la supremacía antes del combate. El objetivo del Tratado de Paucarpata era la devolución de los barcos incautados durante la guerra y lograr la paz con Chile, pero al permitir que el ejército chileno se retirara con su equipamiento militar, se les dio la oportunidad de reorganizarse y conocer el tratado, corregir los errores cometidos en la primera expedición restauradora, siendo este el más grande error del mariscal, que le costó a la Confederación. Lo que debió hacer era decomisar todo el equipamiento militar y acordar su intercambio por los buques secuestrados en el Callao, en el mismo territorio peruano, después de consolidar su gobierno en la Confederación, eliminando así a su mayor amenaza sin pérdida de vidas ni de violación al arbitraje del Congreso británico. Tendría un territorio de 2.917.000 kilómetros cuadrados, siendo el cuarto país más grande de América y el segundo de América del Sur, con salida al Océano Pacífico y una biodiversidad increíble. Sería posible que actualmente hubiera sido un país con una de las mejores economías en América del Sur, además de tener mucha diversidad étnica, un ejército bien capacitado y un nivel mejor de educación. ¿Y tú, cómo crees que sería actualmente la unión entre estos dos países? Bien, chicos, a ver, ya habiendo visto el video, que me imagino les ha reforzado ideas, no algunas dudas, vamos a pasar a desarrollar la ficha. Bueno, al menos lo que queda de la ficha, ¿ya? A ver, levante la mano quienes van a participar de esta parte de la clase, a ver quiénes van a participar. De Santa María van a participar todas. Ya, está bien. A ver, ¿quién más? Aparte de ellas. ¿Nadie más? Ya, a ver un ratito ya. Quiero ver cuántas eran. A ver, un ratito para anotarlas de una vez. Ya. Diana Montenegro. Jenny Bobadilla. Romet Villa. A ver. Leili Yangua. Marisabel Pérez. Y Taterna Campos. No, Taterna. Acá está. Listo. A ver.
Y también va a participar Daniel Aguado. ¿Ya? A ver. Listo. Con ustedes trabajo entonces. A ver, chicas de Santa María, a ver, comencemos, ¿sí? Ya saben, enunciado y texto. A ver, la primera pregunta. El proyecto del general Andrés de Santa Cruz sobre la Confederación Perú-Bolivia, al que se opuso el general Salaverry, establecía anexión de Bolivia al Perú. Ajá, claro, anexión de Bolivia al Perú, ¿no? Ahí sería, entonces, a ver, objeción. No, ahí sería al revés, la anexión de Perú a Bolivia, porque Santa Cruz era de Bolivia. Quería que Perú sea parte de ellos. ¿Ya? Está bien. La uno, la D. ¿Ya? A ver, la 2. Fue fue el principal factor de fracaso de la Confederación Peruana-Bolivia. Perú-Bolivia. El recelo de los países vecinos. Ajá, el recelo de los países vecinos. Muy bien. A, 2, C, muy bien. La 3. La Confederación Perú-Bolivia 1836 y 1839 fue un proyecto dirigido por Andrés de Santa Cruz. Ajá, Andrés de Santa Cruz. Muy bien. O sea, la 3 es la C. La 4. Se proclamó jefe supremo del Perú el 22 de febrero de 1835 en Salaverry, Jauja. Ajá, en Jauja. 4 es la 5. Señala las afirmaciones correctas sobre la Confederación Perú-Boliviana. Chile declaró la guerra a la Confederación porque su política comercial perjudicaba a Valparaíso. El gran mariscal Andrés de Santa Cruz fue elegido protector de la Confederación. 3. En la batalla de Yungay, 1829, las fuerzas de Confederación derrotaron el ejército restaurado organizado por Chile. Ahí es la D, 1 y 2. Ajá, muy bien, ¿no? Porque más bien en Yungay van a perder. Muy bien, chicos. A ver, y la última, la 6. A ver. Respecto a la Confederación Perú-Boliviana, marca lo correcto. Es la E, duró de 1836 a 1839. Ajá, muy bien. Muy bien, chicas. Gracias por su participación. Está bien. Gracias. A ver, ahora pasamos con Daniel Aguado. La 7. A ver. Leer enunciado y respuesta. Ya saben. Daniela. Daniela. ¿Estás allí? Bueno, entiendo que no. A ver, yo continúo. ¿Ya? Yo continúo. ¿Qué medida económica tomó la Confederación Perú-Boliviana contra los propósitos chilenos de dominio en el Pacífico? A ver. mm,
A ver, declaró Puerto Libre al Callao, ¿ya? Al Callao y a muchos más, ¿no? 7, la 7 es la C, perdón, la 7 es la D, ajá, 7D. La 8, la Asamblea del Estado Norperuano de 1874 se reunió en Guaura, mientras que la Asamblea del Estado Norperuano fue en Sicuani, ¿no? 8C, muy bien. 9, ¿en qué batalla quedó disuelta la Confederación de Yungay? ¿No? 9C. Y por último, la 10, ¿a las órdenes de quién vino la segunda campaña restauradora chilena? El Arco Encalada. Muy bien, muchas gracias. A ver, y esa. ¿Ya? Muy bien, Santa María. A ver, nos tarea es acá entonces. No hay tarea. Se han salvado, no tienen tarea. Sí, chicos, no tienen tarea. Así que pueden estudiar tranquilos. Recordar que la otra semana son los exámenes, ¿sí? Y que tienen que entrar a tiempo porque la duración del examen va a ser igual para todos. Si empieza, imaginemos a las 12, ¿no? El examen para todos comenzó a las 12. Imaginemos que dura hasta las 12:40. Por más que entraste 12:30, solo te quedan 10 minutos. ¿Ya? Así que procuren estar con tiempo. Y algo que me olvidaba era compartirles la asistencia. Ya les voy a compartir la asistencia, el link, para que se puedan anotar. Ya, ahí está el link de asistencia. Bien, chicos, ¿alguna pregunta antes de terminar? Profesor, ninguna. Muy bien, muchas gracias, chicos. Entonces ya nos vemos la siguiente semana. ¿Sí? Pero, profesor, cuídese. Chao, chicos, cuídense. Chao, chao.